Hola para todos, bienvenidos a nuestro canal Sala de Emergencias. Hoy de nuevo presencia del doctor Juan Carlos Chica y Sovida, y mi persona Raúl Acosta, médico veterinario, que me encanta acompañar al doctor Juan Carlos en estas sesiones tan didácticas, y hoy vamos a hablar de varios temas, pero en especial el tema metabólico, como es los errores más comunes en que una se cometan pancreatitis, en ¿cierto? urgencias, en una Bueno, pancreatitis, entonces, cómo doctor, hidratar a un paciente crítico. entonces la verdad que son temas cotidianos que nos pasan a todos los que ejercemos la medicina veterinaria con amor, y bueno, y que en algunos casos pues también hemos cometido esos errores, pero que afortunadamente somos conscientes de ellos y queremos mejorar cada vez más nuestra profesión, eh, exaltándola, porque pues Juan, es una profesión como la medicina humana que no, o sea, tenemos que darle altura y trabajar en pro de siempre mejorar, ¿sí? Entonces, Juan, entremos en materia. Sí, le decía yo a alguien, inclusive sobre esto se hizo una parodia sobre la vida mía y la hizo un colega médico veterinario, pero nunca colocó la cara, se colocó una máscara en la cara y hizo una parodia alusiva a lo que soy yo, a lo que yo hago y todo eso, ¿sí? Porque yo decía que somos médicos veterinarios y porque decía que deberíamos de no solamente serlo, sino pensar como médicos y actuar como médicos. Lastimosamente en nuestra profesión hay muchos colegas que no valoran la profesión y que no se valoran a ellos mismos, que piensan que no tienen claro qué fue lo que estudiaron y ejercen de cualquier manera, ejercen como una persona que nunca estudió, como ese charlatán, ese chabacán o ese brujo que lo hay en todos los países, que hace curandería inclusive y de cualquier manera. Y se tratan como eso, nosotros los llamamos veteguas, o sea, médicos veterinarios que actúan como teguas, tienen el título, pero realmente le da a uno mucha tristeza que estemos representados muchas veces por personas como ellos, y son aquellos que se prestan para procedimientos cruentos y para procedimientos en animales en donde no se llevan a cabo los rectores hipocráticos de lo que debería ser la profesión y el buen trato de los animales. Esta es una medicina, doctor. Nosotros no tenemos que envidiarle para nada a la medicina humana, somos los médicos de los animales, y todo lo que se hace en medicina humana fueron estudios con antelación en pequeños animales y en animales. Por lo tanto no tenemos por qué saber menos que ellos, y me lo decía el doctor Castaño, muy amigo mío, cirujano intensivista, cirujano gastrointestinal y de mama, me decía: Juan Carlos, ustedes no tienen por qué saber menos que nosotros, puesto que a nosotros nos toca estudiar cosas que se estudian en medicina veterinaria. Entonces, con la profesión, con altura y todo eso, y ejerciendo como debemos de ejercer nosotros, no sentirnos menos que nadie. La mamá de la medicina hay una mamá que se llama medicina y tiene dos hijos que se llaman medicina veterinaria y medicina humana, es eso. Entonces es sentirnos como eso, y invitación para todos los colegas que no actúan, a pesar de ser médicos, no se sienten médicos, se visten de cualquier manera. Llega uno a un consultorio médico veterinario o a una parte donde hay médicos veterinarios y lastimosamente, y lo voy a decir, en muchas partes, en un gran porcentaje, el que está más mal vestido muchas veces es el médico veterinario. Yo pienso, doctor, que o sea, no nos debe dar pena ser médicos veterinarios, pero tampoco nos podemos quedar atrás, la verdad, frente al tema de que tenemos que capacitarnos todos los días. O sea, la parte académica no la podemos dejar y solo
que por decir que somos médicos veterinarios, pues ya, ¿cierto? Nos creemos como síndrome de producto terminado y eso jamás es así, porque uno apenas sale de la universidad es cuando arranca realmente la carrera profesional y la carrera veterinaria. No, sin nunca hablar. terminamos ¿cierto? De aprender. Todos los días hay cosas nuevas, novedosas, le aprendemos a un colega, al otro. Y yo creo que esto más que son las experiencias, ¿no? Que cada uno ha vivido, que yo en mi carrera la he vivido así. Y de eso es lo que yo hoy quiero pues acompañar aquí al doctor Juan Carlos Chica. Antes de continuar, doctor, no se trata de hablar mal de los colegas, no, para nada, pero sí hay una realidad, capacitarnos. Sí hay una realidad y debemos de prepararnos para salvar vidas camino a la excelencia, como lo digo yo siempre, y esa preparación implica sacrificio, doctor, y entrega y amor hacia los animales. No tenemos que ser animalistas, debemos de querer a los animales en nuestra profesión, perdón, doctor, y hacer todo por ellos y que todos los procedimientos médico-clínicos y quirúrgicos sean bajo los parámetros, doctor, de lo que es la medicina, no salirnos de ahí. Es cierto. Mi papá decía, hijo, por la maleta se conoce al pasajero. Entonces es un dicho que sigue vigente, no pierde, digamos que de verdad que es un dicho que vale todos los días. Sí, no queda atrás porque todos los días, si desde la buena apariencia que mostremos, pues yo creo que desde ahí arranca también la credibilidad y la seriedad que le demos a nuestra profesión. Hay un dicho en medicina que dice, el cielo cura y los médicos los médicos cobran los honorarios, ¿sí? Es cierto que el médico que está ejerciendo y vive de la profesión, ¿no? Esto es totalmente cierto, ¿no? Pero entonces debemos de hacer las cosas bien, colegas, y velar por una medicina veterinaria que está en auge, que está en crecimiento y que tiene un nivel académico grandísimo hoy en día, porque hoy en día encontramos especialidades en todos los 27 especialidades o 28 especialidades que hay. Inclusive tenemos que llegar a la subespecialización, o sea, hacer el cardiólogo pediátrico, ya no el cardiólogo general, sino el cardiólogo pediátrico, hacer el endocrinólogo, hacer el traumatólogo de pequeños, no de grandes, todas estas cosas. Bien, los invito para que entren al canal Sala de Emergencias. Sala de Emergencias es un canal que se creó a partir de una locura mía, aunque la locura es el nombre que los hombres le dan por querer hacer las cosas a diario, a toda hora, y piensan en contar cosas diferentes, y realmente el que hace lo mismo encuentra lo mismo, como decía Nietzsche. Pero es un canal en el cual los invitamos para que entren y se suscriban. Mucha gente está viendo el canal en este momento, estamos aproximadamente en 400 personas diarias. Para muchos influencers será muy poquito, para nosotros es un gran comienzo y es mucho que estemos cerca de 12.000 personas que están viendo el canal al mes aproximadamente. Se suscriban, muchas personas lo ven pero no se suscriben, den like, activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos, y lo otro, siempre compartir en las redes sociales. Bueno, doctor, perdóname, antes de eso quiero igual extender un saludo a las personas que nos ven desde toda Latinoamérica, a las personas de México, un gran saludo. Tengo bastantes amigos en el país manito, hacia el sur, hacia Argentina, Ecuador, Perú, también amigos de Centroamérica, de verdad, hacia Panamá, Honduras, Nicaragua. Un saludo para todos, y los que nos ven en Europa, pues también a esta hora, pues ya está al amanecer allá, pero igual nos pueden ver desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Doy como algo increíble en las estadísticas del canal Sala de Emergencias.
Colombia estaba entre el 7 y 8% y siempre ha punteado los colegas de México, siempre los colegas de México están con un 19, un 18%, han bajado y los invitamos para que nos sigan acompañando. Y España siempre estaba por debajo de los colegas de México, luego seguía Colombia con un 7% y luego seguía Argentina y Chile. Ahora Colombia, en estos últimos 7 días, Colombia ha tenido un 30% aproximadamente de colegas que nos están viendo, estudiantes y colegas que se están inscribiendo al canal Sala de Emergencias. Y ya inclusive en los Estados Unidos, doctor, está por encima de Chile y ya nos están viendo desde el Brasil, desde la India y todo Sudamérica. Doctor, hay un tema muy importante que es la hidratación del paciente en estado crítico, si colocamos líquidos, si colocamos vasopresores, y qué no hacer en un paciente, doctor, con pancreatitis, cuáles son los errores más comunes que cometemos en urgencias. Entonces, doctor, uno de los errores más comunes que cometemos, por ejemplo, en urgencias, doctor, y en paciente con pancreatitis, es hacer ayunos prolongados, doctor. Y prácticamente es lo que nos han enseñado siempre, pero las últimas guías hablan, doctor, de que los ayunos prolongados producen translocación bacteriana, y esta translocación bacteriana afecta la morbimortalidad del paciente y los pacientes fallecen, digamos, debido a esto. No es no hidratar, el paciente con pancreatitis hay que mirar si podemos estresar volumen o no en este paciente con pancreatitis. Pero la cuestión no es no hidratar, porque si no hidratamos, pues disminuimos la perfusión tisular y la llegada de sangre al páncreas y también lo estamos afectando. Claro, Juan. Otro error muy común es no hacer un buen triage a la hora de que llega nuestro paciente politraumatizado, porque o en un afán de querer también, ¿cierto? Porque sus tutores llegan y que ya quiero que me lo salven ya, no me lo dejen morir inmediatamente, y de pronto por no hacer una pausa y hacer una buena evaluación, pues empezamos mal a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas de manera acelerada y sin de pronto saltarnos digamos que la semiología o la parte de cómo ir a esos sistemas más críticos, ¿cierto? Porque debemos analizar cada caso y yo creo que ahí es uno de los errores cuando nos aceleramos a tomar decisiones, y si llega un paciente, como bien lo dice, que no es necesario en un momento dado por su hipertensión o por, ¿cierto? Cuando no tomamos bien los signos vitales y corremos a hidratar a un paciente, lo que podemos estar es generando un daño mayor, y lo que le decimos al paciente, al tutor, perdón, al dueño de ese paciente, es que el perro o el gato no aguantó, ¿cierto? Entonces que ya venía muy mal, pero realmente pueden ser errores y culpa nuestra en algún momento dado terminar agravando el cuadro. Lo que usted dice, doctor, es muy importante porque casi siempre uno ve en la consulta que llega el dueño de la mascota, siempre dice, doctor, una urgencia, no, la urgencia la decidimos nosotros. O sea, un paciente que lleva 6 días con vómito y con diarrea no es una urgencia. Entonces no dejarnos llevar de eso, colegas, porque nosotros a veces cometemos el error de inmediatamente subir un paciente a líquidos, por ejemplo, y muchas veces no sabemos si ese paciente es respondedor a líquidos o no es respondedor a líquidos. Entonces hay que tener muy claro eso, porque hay pacientes que se encuentran en un síndrome de fuga capilar, hay pacientes que están haciendo una sobrecarga hídrica, hay pacientes que están haciendo un proceso, doctor, de desescalación, y son pacientes que necesitan antes de colocar líquidos, pues mirar cómo no colocar líquidos o colocarlos en muy poca cantidad, y para eso necesitamos mirar los predictores de estresamiento de volumen, digamos, en ellos. Y lo que nosotros hacemos inmediatamente es colocar líquidos. Uno de los errores, doctor, que se presenta en urgencias, doctor, en un paciente con pancreatitis, por ejemplo, era colocar hidratación agresiva, doctor.
sea, siempre recomendaban las guías de que había que colocar hidratación agresiva. Y esas guías, doctor, hablaban de una hidratación aproximadamente de 8 a 10 ml, digamos, por kilo, doctor. Hoy en día ya no se coloca esto, doctor. Hoy en día lo que se hace es más o menos 3 a 4 ml por kilo, pero siempre, doctor, mirando si el paciente lo responde o no, porque hay pacientes no respondedores a volumen. Por decir algo, doctor, hay cuatro clases de estados hemodinámicos, doctor, en el cual el paciente está haciendo shock y estos 4 estados, doctor, son el shock cardiogénico, el shock obstructivo, el shock distributivo y el hipovolémico. Los 2 primeros, que son el shock obstructivo y el shock cardiogénico, generalmente no se benefician del líquido en los pacientes, pero en el shock distributivo, que el más estudiado es el shock séptico, sí el paciente, doctor, requiere la presencia de líquidos. Entonces, ahí, doctor, tanto este como el shock hipovolémico con mayor claridad necesitan líquidos. Y el que es más estudiado, que es el shock séptico, que es un shock distributivo, doctor, es el más complejo de manejar. Es muy bien complejo. Ya he llegado con un paciente con la que se me escapa hombre, en este momento. El llenado capilar de más de 3 segundos, ¿sí? Pues ahí ya nos vemos enfrentados y con palidez de mucosas, ojos vidriosos y deshidrataciones por encima del 8 o 10%. Pues es bien complejo, ¿no? Doctor, sí, esos ojos, sí, más bien, doctores, y tiende a presentar ya la sequedad y todo sí, eso, claro, digamos, del ojo, sí. Exacto. Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta, doctor. Hoy en día, o sea, lo que queremos dejar claro nosotros a los colegas es de que no puede llegar un paciente a la mesa de consulta e inmediatamente administrarle líquidos. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar si ese paciente es respondedor a líquidos o no. Por ejemplo, en el shock hipovolémico, doctor, el 25 al 30 hasta el 40% de los pacientes que tienen cardiopatías, doctor, hay que mirar si responde a líquidos o no. Generalmente no son respondedores de líquidos y usted les coloca líquidos, doctor, y lo que provoca es una sobrecarga hídrica, un síndrome de fuga capilar, y el paciente fallece por un edema más que todo, por un edema a nivel pulmonar, un edema a nivel de una insuficiencia cardíaca congestiva, por un edema intestinal, por un edema de piel, por un edema renal, o hace un síndrome nefrótico. Entonces, doctor, estos pacientes hay que tener muy en claro, digamos, cuando están haciendo shock hipovolémicos. En el shock distributivo, que el más estudiado es el shock séptico, ya lo habíamos dicho, el 40% de los pacientes del shock distributivo, doctor, hacen hipovolemias, hacen hipotensión y son pacientes con una algesia, con dolores agudos, doctor. Entonces estábamos hablando, doctor, que uno de los errores en urgencias era hacer ayunos prolongados, ¿sí? Entonces no se deben de hacer ayunos prolongados por el problema de la translocación bacteriana. Segundo, no hidratar, no hacer hidrataciones agresivas como se hacía antes. Hay que hacer hidrataciones, pero basadas en metas clínicas. ¿Cuáles son las metas clínicas? ¿Cómo está la orexia del paciente? ¿Cómo está el tiempo de llenado capilar del paciente? ¿Cómo están las ventanas clínicas del paciente? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo están las ondas pletismográficas? ¿Cómo está la salida de CO2 a capnografía? ¿Cómo está la entrada de oxígeno, la toma de oxígeno de los tejidos? ¿Cómo está la temperatura? Entonces, basado en metas clínicas, entonces nosotros entramos a mirar si ese paciente le iniciamos una dieta blanda, por ejemplo. Hay una dieta que es muy buena, que es la ID, por ejemplo, en pacientes con gastroenteritis, o la AD, que es para pacientes con cualquier patología, por decir algo, ¿sí? Entonces siempre hay que mirar si el paciente es respondedor a volumen o no, porque en el shock distributivo el 40% de los pacientes no responden a volumen. Y si uno le coloca volumen al paciente, tiene
puede causar la muerte del paciente, doctor. Y otra cosa que no se hace en pancreatitis, doctor, y es un error, es iniciar tratamiento antibiótico, doctor. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, doctor, endocrino y todo eso, y hablaba con un colega argentino, me decía que iniciara antibióticos, entonces que iniciara fluoroquinolonas o iniciara algún otro tipo de antibióticos junto con metronidazol, o siempre atacando las 4 cuadrantes. ¿Cuáles son las 4 cuadrantes de las infecciones? La primera cuadrante son aerobios gram positivos, la segunda cuadrante son aerobios gram negativos, la tercera, todos los anaerobios obligados o facultativos, tanto gram positivos como gram negativos, y la cuarta cuadrante son cepas productoras de penicilinasa, en donde hay que actuar siempre con inhibidores beta-lactámicos para actuar sobre esas beta-lactamasas que está produciendo la bacteria y que está haciendo la resistencia, por ejemplo, al proceso infeccioso. Entonces, doctor, no iniciar. Entonces, cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene una patología o tiene una infección, lo primero que uno debe de tener en cuenta, un saludo para allá para los colegas que nos están viendo desde Ushuaia, desde Buenos Aires, desde España, desde muchas partes de Colombia y Sudamérica. Entonces, doctor, cuando uno se enfrenta a un paciente, doctor, estábamos hablando de los antibióticos, doctor. Entonces, lo primero que uno va a hacer es qué órgano está afectado. Segundo, cuáles son los gérmenes que son más comunes y patogenizan más fácilmente ese órgano. Por ejemplo, en riñón, pseudomonas, proteo, Escherichia coli, y así en cada uno de los órganos. Tercero, cada uno de esos gérmenes son gram positivos aerobios o anaerobios, son gram negativos aerobios o anaerobios, y los localizamos en las cuadrantes, y entonces ya sabemos qué antibiótico nosotros podemos atacar, y mucho mejor cuando hacemos cultivos. Mucho mejor el antibiótico a usar que con antibiograma. ¿Por qué no iniciar hacer una ráfaga de antibióticos sin más claridad? ¿Por qué no iniciar en paciente con pancreatitis en donde no hay un proceso infeccioso, antibióticos? Porque se ha demostrado que los antibióticos aumentan la mortalidad en los pacientes con pancreatitis cuando no hay infecciones tempranas. Entonces siempre, doctor, lo que se hace es más bien hacer la hidratación en base a metas clínicas del paciente. Cuando el paciente haya disminuido el dolor, doctor, entonces y ya tenga peristaltismo intestinal, doctor, entonces si el paciente ha disminuido el dolor, iniciar dieta temprana. Si el paciente ya no tiene dolor y el peristaltismo ha mejorado, por ejemplo, entonces iniciamos con metoclopramida, iniciamos con cualquiera de estos, maropitán, pero siempre metoclopramida, doctor. Pero teniendo en cuenta, doctor, porque es que en medicina crítica, doctor, más es menos, menos es más. Entonces, entre menos invadimos el paciente con procedimientos y con medicinas y todo eso, podemos ganar mucho más porque no estamos haciendo agresivos sobre él. Entonces, hacer eso. La metoclopramida, sí tener en cuenta, doctor, que la metoclopramida no vaya a tener el paciente de pronto alguna obstrucción o de pronto que esté con un sangrado digestivo, porque es un procinético y aumenta el peristaltismo, y si tenemos algo que nos esté obstruyendo el intestino, en gatos o en perros, pues vamos a agravar el cuadro sin estar seguros. Debemos estar muy seguros de lo que vamos a hacer. Y que el paciente no tenga una discrasia sanguínea, doctor, un sangrado, porque está contraindicada. Pero si el paciente aumentó el peristaltismo, doctor, bajó el dolor, iniciamos dieta temprana, dieta blanda, y el paciente está con náuseas, doctor, entonces ahí es mucho mejor el ondansetrón. Es eso. Y ya hoy en día pues tenemos unos antieméticos en medicina veterinaria que actúan sobre la proteína P, y a nivel central, que es el maropitán, por ejemplo, el serenia, ¿sí? Pero siempre menos es más. Siempre vamos desde atrás hacia adelante, lo que vaya necesitando el paciente, para no ser invasivos sobre él. Anteriormente se hablaba del tratamiento en paciente con pancreatitis, de que los opioides, doctor, aumentaban la presión en el esfínter de Oddi, por ejemplo, doctor, que es el que comunica hígado, páncreas, intestino, y por donde pasan los productos
las enzimas, digámoslo así, para favorecer la digestión. Y entonces se decía que aumentaba la presión y que se disminuía el flujo de descarga, por ejemplo, en el paciente, y que había más analgesia, más dolor. Hoy en día, doctor, es mejor utilizar opioides porque los analgésicos antiinflamatorios no esteroides pueden provocar, doctor, pueden provocar discrasias sanguíneas y daños a nivel renal y unos roticos así, unas ulceritas así. Y bueno, y ahí hay varios, ¿no? Que los podemos, el fentanilo, está, ¿cuál es el otro? Ayúdame, Juan, que se me escapa en este momento. Hay muchos, ¿no? Sí, está el Demerol, hay muchos analgésicos que son opioides. Y más si son, imagínate que pacientes que vienen ya de manera crónica, porque cuando lo traen es porque ya vienen, o sea, ya están críticos porque lleva mucho tiempo en el proceso patológico, ¿no? Entonces, el tramadol, la misma, tramadol, sí, claro. El mismo tramadol. Tramadol es excelente en perros y gatos. Entonces eso tener en cuenta en el paciente pancreático, doctor, y siempre uno de los errores que más cometemos es apenas llega el paciente inmediatamente líquidos. No, necesitamos saber en qué tipo de CHO está el paciente, doctor. Y según el tipo de CHO, entonces necesitamos saber si el paciente es respondedor a volumen o no. ¿Cómo nos damos cuenta que un paciente es respondedor a volumen? Hoy en día hay unas pruebas en Europa y en los Estados Unidos grandísimas. Esas pruebas son el Vigilé, por ejemplo, que es un método diagnóstico hemodinámico y nos muestra cómo está el flujo de llenado de la vena cava, digamos, al corazón, y si está mejorando la precarga, y si está mejorando el volumen sistólico, y si está mejorando entre un 10 y un 15% el gasto cardíaco. Entonces hay muchos métodos que no los tenemos nosotros, ni siquiera medicina humana acá en Colombia, ni nosotros los médicos veterinarios, que siempre somos cada uno haciendo clínica, ir creando cosas. Entonces seguir consiguiendo aparatos y todo eso. Está uno de ellos que son, algunos son invasivos, otros medianamente invasivos, y está el método Vigilé, está el método Swan Gas, por ejemplo, y otro método que no recuerdo en el momento, el método Pico. Pero hay algunas cosas que son subrogadas, doctor, que las podemos hacer en la clínica. Y para darnos cuenta si el paciente es respondedor a volumen o no, para saber si colocamos líquidos, y es colocar el paciente en posición supina y elevar las extremidades. Más o menos, doctor, entre un 5, un 8%, doctor, del flujo sanguíneo está en las extremidades. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si ese paciente es respondedor a volumen? Porque vamos a mirar cómo está la autocarga. Entonces, al subir las extremidades entre 45 grados y las subimos a veces hasta 90 grados, desde que el paciente no esté politraumatizado, ni con fracturas, ni nada de esto, entonces si hacemos esto, vamos a mirar las ventanas clínicas. Entonces, voy a dar un ejemplo. Un paciente que está haciendo un tiempo de llenado capilar, digamos, de 9 segundos. Tiempo de llenado capilar de 9 segundos. Una frecuencia cardíaca, digamos, de 140, una presión arterial de 90-30, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Si cuando subimos el paciente en posición supina y elevamos las extremidades, las ventanas clínicas nos comienzan a mejorar, entonces nos mejora la presión arterial. Porque una presión arterial de 90-30 tiene una media de 60, 96-15, tiene una media de 50, ¿cierto? Una hipotensión fuerte. Y esa media de 50, doctor, hace que el paciente necesitamos estresar volumen o colocar vasopresores. Entonces, lo más importante es la presión media, y en cuidado crítico y en medicina y en anestesiología es más importante la presión arterial media que la presión inclusive sistólica, a pesar de que si mejoramos la precarga, mejoramos presión sistólica, con esto aumentamos gasto cardíaco y mejoramos muchas veces el paciente y lo descongestionamos y está haciendo un edema pulmonar. Pero doctor, las presiones arteriales medias, inclusive es más importante la diastólica, que es la presión de percusión de los tejidos, pero la media es la que nos da la media. ¿Cómo doctor, se saca? Usted me da aquí pie para otro error que es muy común y nos aceleramos
es a poner furosemida. Muchas veces cuando el paciente llega y queremos pues, evacuar líquidos o retener, ¿cierto? Eliminar esos edemas. No sé, ¿qué opina usted de eso, Juan? Doctor, la furosemida, hay que tener en cuenta, la furosemida hay que colocarla en un paciente que esté bien hidratado. O sea, nos llega un paciente deshidratado con 5 o 6 días de deshidratación, con un 9% de tiempo de llenado capilar, una KBO, que es un Keep Vein Open, que es el que mantiene la vena abierta y el flujo sanguíneo, doctor. Entonces, un paciente que viene con una acumulación de radicales libres y está haciendo un síndrome de repercusión, por decir algo, y está en un estado más bien de estivación, ¿sí? Sosteniéndose, un error grandísimo colocarle líquidos. ¿Sí? Hay que vigilar al paciente y valorarlo y colocar líquidos, pero a 3-4 ml por kilo, si acaso, pero primero hacer la prueba de respondedora a volumen. Exacto, que es la prueba que ya acabamos de explicar. Y nos debe mejorar las ventanas clínicas, como presión arterial, la presión arterial debe aumentar, el tiempo de llenado capilar nos tiene que mejorar entre 25 y 30% y bajar la frecuencia cardíaca. Pero es un error en un paciente que viene deshidratado y que está con una oliguria, con una anuria, doctor, entrar a colocar líquidos, entrar a colocar furosemida, porque lo que podemos hacer en ese momento es provocar de pronto, aumentamos, forzamos el volumen de vaciado o forzamos el gasto urinario y resulta que ese paciente de pronto está haciendo una insuficiencia renal aguda, está haciendo litos, por ejemplo, está haciendo una litiasis y podemos empeorar el paciente y romper inclusive los tejidos. Y yo he visto algunos errores, doctor, inclusive me tocó ver en alguna parte que un paciente llegó deshidratado y llegó obstruido, lo primero que colocaron fue furosemida, doctor. El paciente se le colocó furosemida, se lo colocaron por la vena y en 2 minutos no había paciente, doctor. ¿Por qué? Porque produjeron una hipotensión severa, Entonces, siempre, colegas, lo que queremos con esta charla es de que hay que hacer la consulta del paciente y si el paciente ya nos aguantó 3, 4, 5 días, pues si nos da espera que le hagamos los procedimientos y los exámenes, siempre realizar exámenes complementarios para que ustedes no tengan problemas con los dueños del paciente. Cuando usted le habla al dueño del paciente de exámenes y se les queda así cruzado, si no le comenten absolutamente nada, les aconsejo que le digan a ese dueño del paciente, mire, sin exámenes, este paciente está muy delicado. Hay cosas que las podemos hacer sin exámenes, de pronto alguna cosa, de pronto algo. En medicina no hay nada sencillo, ni 1 más 1 es 2, pero generalmente, doctor, debemos de hacer exámenes para que luego esa persona no se le venga a usted encima y le diga, mire, usted a mí no me dijo esto, o usted inició tratamiento, ¿por qué no me exigió los exámenes? O muchas veces uno le exige los exámenes y no le dicen nada. Cuando ese dueño del paciente no le dice a usted nada, hágale la consulta, formule y le dice, mire, esto es lo que necesita y ya. Y quítese ese problema de encima. Otro error muy importante, pues con base a esto, es que no medimos electrolitos. No sabemos cómo está, ¿cierto? Ese ionograma, cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está el cloro, cómo está, bueno, todos estos que son tan importantes a la hora de la entrada y en un paciente, potasio, ya sea en la parte cardíaca o a nivel general. Y en un paciente que sigue con un problema cardíaco muscular, o que tenga una arritmia, doctor, como mínimo hay que valorar calcio, sodio y potasio en ese paciente, a nivel renal igual y todo esto. Siempre hay que hacer un ionograma y tratar de nivelar esos que están en una hipopotasemia o si una hiperpotasemia. Otro error en la clínica, doctor, es que nos llega un paciente crítico, doctor, inmediatamente cogemos a colocarle solución salina. Yo recuerdo que en mi época la solución que se colocaba a todos los pacientes siempre era solución salina y lo veía uno en las salas de urgencias, inclusive en humanos y todo eso. La solución salina tiene un porcentaje de sodio por encima de los niveles del plasma y entonces hay que tener cuidado. En el único paciente que se coloca solución salina
es en un paciente que esté haciendo un trauma craneoencefálico y que esté haciendo, a pesar de que la presión intracraneal está aumentada, ese paciente hay que colocarle solución salina porque lo que hay es una baja de la presión a nivel general. Entonces se le coloca solución salina, o en pacientes en donde la presión arterial esté baja y requiera de pronto eso ya va a criterio de cada uno de los médicos. Pero entonces no hacer esto y siempre observar el paciente y no actuar a las ligeras, que porque me llegó sin comer, entonces doctor, vómito, diarrea. No, primero miren si es respondedor a líquidos o no. Hay otro método en el cual uno mira si es respondedor a líquidos, doctor, que es estresar volumen. ¿Cómo estresamos volumen en un paciente, doctor, que no sabemos si es respondedor a volumen o no? Es colocando 3 a 4 ml por kilo solamente, porque es lo que aumenta el 10% del gasto cardíaco. Lo vamos vigilando, doctor, y cada 4 horas o cada hora, como ustedes quieran, miran cómo están las ventanas hídricas del paciente, cómo está, si hay que titular de nuevo la bomba de perfusión o infusión, la titulamos. Entonces, eso es lo otro que hay que hacer. Si vemos que mejora el paciente las ventanas clínicas, como mejorar la presión arterial, mejorar la frecuencia cardíaca, respiratoria, mejorar tiempo de llenado capilar, entonces podemos subir a 7 o 8 ml por kilo, doctor. Eso ya por kilo, flujo hora, doctor, flujo hora. Eso, doctor, yo recuerdo que nos decían a nosotros que un paciente aguantaba hasta con 1, 2, 3 bolsas de suero, doctor. No, la medicina veterinaria hoy en día está, en esa época, doctor, era válido. Siempre en medicina lo que se hable es válido, y lo que estamos hablando nosotros en este momento, en cualquier momento puede cambiar, claro. Puede cambiar porque somos una ciencia. Entonces nuestros profesores no estaban equivocados, eran los conocimientos de la época, así como nosotros estamos ahora transmitiendo, porque aquí no estamos haciendo benevolencia, ni genios, ni nada. Nosotros solamente estamos transmitiendo un conocimiento, no estamos inventando nada, ni hacemos ciencia tampoco. Entonces de eso estamos muy distantes, pues, de todo eso. Todo es un trabajo en equipo. Aquí nos con el doctor Raúl Antonio Cardona, con Olga Janet Rivera Correa, que es la enfermera veterinaria. Ahora está ocupada con un paciente crítico también en este momento. Entonces, doctor, son esas cosas, todo eso. Otro error que cometemos en la sala de urgencias, doctor, es colocar dexametasona a los pacientes con trauma craneoencefálico, doctor. Eso está muy discutido y todo eso, pero es mejor no colocarlo, doctor, no colocarle dexametasona. A pesar de que desinflama, nos puede ser motivo, doctor, de infecciones de tipo secundario. Entonces es mejor no arriesgar el paciente. A lo que queremos llegar nosotros de nuevo es a que hay que vigilar el paciente. A veces en medicina crítica menos es más. Aprendas en eso, colegas, menos es más. Es mejor entrar a vigilar, entrar a monitorear e ir mirando de acuerdo a metas clínicas qué necesita el paciente. Entonces no es que no se necesite, en cualquier momento se puede colocar, pero en el momento en que las ventanas clínicas del paciente se lo indiquen, no hacer las cosas a la ligera, lo que les queremos decir. Hay pacientes, doctor, que ingresan, digamos, con una presión arterial de 180 a 110. Ese paciente está haciendo una emergencia hipertensiva, ¿sí? Ese paciente, doctor, cuando está un poco más baja, por ejemplo 160, 100, está haciendo una urgencia hipertensiva. Las urgencias hipertensivas dan para valorar el paciente durante 24 a 48 horas. Las emergencias hipertensivas, doctor, y para hacer exámenes. No debemos de ir colocando, es un error de ir colocando inmediatamente antihipertensivos. Y uno de los errores, doctor, en emergencias hipertensivas es colocar nifedipino sin hacer la valoración del paciente. No, inclusive algunos los veo yo, dele anloipino al gato porque es una droga para hipertensión de elección y todo eso. No sabemos si ese gato es un gato hipertiroideo y hay que hacer más bien unas pruebas de tiroides para detectar el hipertiroidismo y tratar un hipertiroidismo, más no un aumento de la presión arterial. Ese paciente puede ser un paciente que está haciendo una disección aórtica o está haciendo un problema cardiovascular severo, o hay un compromiso severo a nivel de lípidos, por ejemplo, del organismo, está haciendo una insuficiencia renal severa, o está haciendo algún otro tipo de disfunción
en la cual se pueda presentar una hipertensión, por ejemplo, o una vasculitis, por ejemplo, como en muchas enfermedades, como el LES, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, y muchas enfermedades que pueden producir hipertensión, por ejemplo. Entonces, siempre hay que ser muy cautos, porque usted puede pasar de una hipertensión, puede pasar a una hipotensión severa y morirse el paciente. Y siempre en la administración de líquidos, he visto muchos pacientes administrar líquidos subcutáneos, se va ese paciente para la casa, el paciente no era respondedor a volumen y el paciente fallece 1, 2, 3 horas después por un edema pulmonar intestinal, un edema a nivel renal, un edema a nivel de piel, por ejemplo. Entonces tener muy bien en cuenta eso, doctor. Otro de los errores, doctor, que se comete en la clínica de urgencias es llegar a un paciente con pancreatitis. Generalmente los pacientes con pancreatitis aumentan la glucosa, doctor, y usted los ve, y usted al momento de recibirlos, usted los ve con la glucosa elevada. Inclusive en gatos, doctor, casi todos los gatos que hacen patologías aumentan la glucosa. ¿Por qué? Porque los gatos no tienen glucosa sintetasa, entonces no tienen forma de producir energía a través de los lípidos, sino a través de la proteína, ¿sí? Entonces ese gato, doctor, usted coge inmediatamente, le mete una dosis de insulina, le mete una Shergina, una Lantus, una Rápida o cualquiera de estos, o una incretina, una isofana, cualquier insulina, doctor, lo que usted decía, y al rato no hay gato, doctor. Y en gatos con pancreatitis, que la mayor parte hacen diabetes, doctor, le coloca usted insulina y se lleva el gato. Los gatos se mueren sin avisar. Entonces no, son muchas las cosas que a veces cometemos nosotros, y que hay que ir mirando todo eso y todo en beneficio del paciente y de la medicina veterinaria. Los invito para que entren de nuevo al canal Sala de Emergencias. Los invito para que entren a Facebook, también en Facebook se llama Sala de Emergencias, y para que entren a las páginas Dr. Chica, COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVSCS, la cual soy el fundador, y para que entren al grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Son muchas las cosas, doctor, que se cometen. Otro de los errores grandes, doctor, no sé qué más otras cosas podemos hablar, o dejamos para otra charla. Otro de los errores grandes es diagnosticar trazados en la electrocardiografía. Llega un paciente, le hacemos un electrocardiograma, inmediatamente el electrocardiograma está alterado, ¿sí? Y lo que hacemos es sentarnos y decir, mire, le voy a mandar esto porque hay una arritmia, porque no hay un ritmo si no sale en el paciente. Vale, eso es verdad, eso sería también tema para otro espacio, y donde podamos ahondar desde el punto de vista, desde toda la silueta, todos los comportamientos de esa misma los electros, ¿no? ¿Cierto? Sí, todas porque... esas siluetas que nos pueden generar tantas formas de leer un electrocardiograma, y que a la ligera nos atrevemos a poner un medicamento, y resulta que puede ser que el paciente esté estresado o que tenga alguna otra alteración, y necesitamos que él se regule, y bueno, debemos hacer digamos que muy pausados a la hora de tomar un diagnóstico también, porque pues, hay que hacer un seriado de esos electros, a ver cuál es su comportamiento. Si me equivoco, me corrigen. Claro, pero sí. Yo creo que es una de las mejores formas de ver con qué frecuencia se están presentando esos eventos, o si fue algo pasajero, ¿sí? Y no llegar a cometer algún error. Lo que hay que mirar siempre, doctor, es si esa arritmia que yo vi en el electrocardiograma se me sostiene. Eso, ¿no? Claro, sí, se me sostiene. Eso si usted tiene forma de colocar un holter, haga un holter 24 a 48 horas. Si no tiene forma de holter, pues haga unos electrocardiogramas seriados. ¿Sí? Un electrocardiograma seriado, digamos, cada 12 horas o cada 24 horas. Si usted ve que esa arritmia que usted vio en el electrocardiograma se le sostiene, pues lo medica. Ahora, con un holter es muy fácil. Usted tiene una frecuencia cardíaca de 120, en 24 horas late 140.000, en 48 horas late 280.000. Si en el holter usted ve que esa arritmia se le sostiene el 1% de esos 140.000,
pulsaciones por minuto o 280.000 en 48 horas. Si se le sostiene el 1%, ese paciente no se medica. Si ese paciente está estable, o sea, es normal que se presenten arritmias durante ese tiempo, ¿sí? Pero si él no se le sostiene y pasa de ese 1%, pues usted puede entrar a medicar. Doctor, recordemos una cosa para terminar. El electrocardiograma es la vida del corazón en un minuto. Así es, doctor. Doctor Limpa, despídase. Bueno, no, la verdad que queremos agradecer inmensamente al equipo de producción, a Olga Janet Rivera, que es la que siempre está detrás de todos estos espacios, la que nos está acompañando en todo momento. Y bueno, a todos ustedes que son los que a diario pues entran al canal, nos ven, recuerden chequear, inscribirse, activar la campanita y bueno, no, pues muy agradecido, doctor, una vez más por su invitación, ¿no? Doctor Raúl, muchas gracias y yo sé que usted es una persona muy comprometida con la ciencia médico-veterinaria y con los animales, doctor, y gracias por acompañarme, doctor. A mí me encanta esto. A mí me encanta esto. Estas tertulias son muy buenas, Juan, sí, porque pues, con calma uno puede debatir y compartir muchas vivencias y experiencias que a diario vivimos los médicos veterinarios. Sí, es algo muy bonito. Bueno, nos despedimos siempre, como decimos, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Somos médicos veterinarios. De Albéitar a Albéitar hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga, colegas. Que Dios nos bendiga. Hasta un próximo quite. Hasta pronto. Chao. Chao. Finalizarlo.